esta es la nave radiofónica milenaria. Estudio 1, Cadena SER, hemos viajado por América buscando extrañísimos templos con no menos extraordinarios templarios de piedra, pero de hace milenios, guerreros y monjes, parece, de otro mundo, de otra dimensión, colmillos afilados, miradas glaucas que vigilan el cielo, y luego hemos vagado por la brujería, con casos tristes, con gente que quiere siempre el poder como una droga, y a veces acude a lo más denso y terrible de la condición humana. ¿Qué nos queda ahora? Pues de momento vuestros mensajes, y después un dossier que, como he dicho antes, estremece. Alimentación y conspiración, parte 3. Hace falta tomar un poco de oxígeno antes. Pues vamos con mensajes como el de Maite, que nos dice: hola, comentaros que en el caso de Denise seguramente era alguien con un temor patológico al abandono. Si no nos explica cómo hizo lo que hizo con la pobre niña. Nadie en sus cabales haría algo así con una niña. Si a eso se unen unas extrañas creencias o supersticiones, en algún momento explotará de la manera más horrible que se pueda imaginar. Ya lo decía el maestro Chicho, ¿no?, en su película ¿Quién puede matar a un niño? Pues solo un monstruo inhumano. Ángel Verdejo nos dice que se comenta que el presidente venezolano hace consultas a chamanes para llevar su gobierno. Noé Jiménez Lázaro: las artes oscuras yo creo que existen, son muy antiguas y las deseaban para hacerse inmortal, como el señor Rasputín. Vanessa, que nos decía: de repente me ha venido a la mente la película La llave del mal, donde los protagonistas son dos hechiceros que absorben la juventud de los ocupantes de la casa por medio de rituales satánicos. Y además pasa una cosa que es bien curiosa. En tiempos de bonanza económica, ¿verdad, Santi?, la impresión es que en masa acude el público a las cartomantes, videntes, y como en todo, imagino que hay gremios y hay personas que no hacen escrúpulos ni ascos a adentrarse en la magia negra. A mí hace muchos años alguien me dijo que los brujos negros mueren pronto, no tienen vidas largas, porque evidentemente cuando uno se enfrenta al abismo, como decía aquel sabio, se refleja en él, y ese abismo se apodera de él. Alcanzan poder, alcanzan gloria, éxito o no, pero tiene un pago, la eterna historia mefistofélica de vender tu alma al diablo. Pero en épocas de crisis como ahora, las consultas, y hay personas, tanto brujos como clientes, ojo, que tampoco hacen ascos a intentar hacer daño, a intentar provocar males de ojo o lo que sea, para obtener en este caso beneficios, sobre todo económico o trabajo. ¿Por qué el ser humano, me pregunto tantas veces, es tan débil en ese aspecto? ¿Por qué le cuesta tan poco traspasar el umbral y acudir a la brujería? No a la autosuperación, no a la pelea con su entorno en el buen sentido, no a batirse con buenas armas para conseguir un futuro mejor. ¿Por qué el atajo de la magia negra? Exista o no, que no lo sé, no sé qué opináis vosotros, pero ¿por qué esa especie de atracción fatal? Y que vemos ahora que los brujos que actúan en ciudades españolas se están llenando los bolsillos, serán de los pocos en esta crisis, por eso, por la angustia de tantas personas. Antes el amor, ahora la economía, pero siempre el peligroso atajo. Efectivamente, y además eso me lo confirmaba hace unos días una persona que trabaja en el gremio de la futurología, que es increíble cómo hace eso. Hace 3 o 4 años prácticamente el 90% de las consultas que podían llegar pues a un cartomante, a una vidente, etcétera, etcétera, eran de me quiere o no me quiere. Y eso era prácticamente lo que más angustiaba a las personas. ¿Me quiere? ¿Qué pasará? ¿Me está engañando? Ahora ha cambiado la torna, claro. Ahora ya parece que nadie tiene problemas sentimentales, aparecen en un porcentaje en esas consultas muy pequeño, y sin embargo todo el mundo es el trabajo. ¿Me echarán? ¿No me echarán? ¿Encontraré trabajo? ¿No lo encontraré? Eso, hay una sociología absolutamente fascinante en ese tipo de consultas. Y fíjate que hablábamos antes de brujos y poder,
pero llega hasta tal punto que es de sobras conocido que los servicios de inteligencia, incluido el español, infiltraban o de alguna forma contrataban a algunos de estos videntes que tenían clientes muy poderosos, porque precisamente en esas mesas de tarot y delante de esas bolas de cristal decían secretos que probablemente no sabían ni sus más íntimos asesores. Hicieron una encuesta el otro día de lo que preocupaba más a los españoles, y es lo que decía Santi: el trabajo, el quedarse sin trabajo, el paro, por encima de la salud de los hijos, de cualquier otra cosa. Hay quien piensa que acudiendo al mal se puede conseguir un bien, y eso está en las entrañas de la historia de nuestra civilización, de nuestra especie. Acudiendo al mal tú puedes conseguir un bien. Ahora, ese bien ¿será bien siempre? ¿O el mal, que es una sombra, que hay que mantener muy lejos si uno puede hacerlo, no vuelve para recaudar? ¿Alguien puede estar seguro que accediendo al mal, ese mal no le va a volver? Yo no tengo muchos años, o sí, según se mire, pero todo lo que he visto en mi vida cumple esa máxima: el que desea mal, recibe mal, y al revés. Luis Des nos dice: todo lo que nos rodea es energía pura, depende de cómo lo canalicemos, lo llamaremos magia negra o blanca. Rubén desde Granada: yo pienso que la magia negra juega con susceptibilidad de las personas. Si crees en ella te afecta, si no crees, no. Pepe se pregunta cómo se puede saber si eres víctima de un mal de ojo o algún otro maleficio relacionado con prácticas oscuras de la magia u otros poderes ocultos. Pues es la eterna pregunta. Si crees en ello, estás perdido, amigo. Si crees en ello, tu interpretación de cualquier hecho va a estar en consonancia con esa creencia. No y hay si mayor vas a uno poder. de estos videntes, curanderos, extraños, lo normal que te van a hacer es que te van a poner un recipiente con agua, van a cascar un huevo, van a echar y van a ver que hay algo oscuro y que alguien seguro te ha echado mal de ojo. Por ello, cobrarán 50 euros mínimo. Eso te iba a decir, y que es carísimo quitarlo, es un proceso largo. Eso solo por el huevo, luego para claro. quitarlo ya te sacarán más euritos. Efectivamente, la sugestión hace en este caso milagros negativos en la gente que cree que puede ser víctima de una de estas cosas. Yo creo honradamente que la receta que has dado es posiblemente la que han dado los grandes maestros espirituales de todos los tiempos, sobre todo los orientales. El buen pensamiento, el buen pensar, el buen hablar, el buen actuar es precisamente lo que te escuda contra cualquier mal que te pueda venir del exterior. Yo estoy pensando que es una de las cosas que siempre se repite, las cuestiones del mal de ojo, de estar hechizado, de que le han hecho en un trabajo. Y cómo con el mismo resorte tan absolutamente clásico, incluso básico, e incluso simple, tanta gente es engañada. Yo voy a repetir una frase, sinceramente, porque a mí me gusta y me da la gana en este aspecto, porque hay tanta gente pasándolo mal, que no confía en sus posibilidades, porque claro que estamos en una mala época, pero hay que confiar, amigos y amigas, en las posibilidades de uno, y hay que intentar alimentarlas de energía, de conocimiento, de positividad en cualquier entorno. Sé que es muy fácil hablar, pero todos tenemos nuestras historias. Nadie es, imagino, feliz 100% ni infeliz 100%, y hay que alimentar la magia, pero la que uno lleva dentro. Dice un viejo rito, precisamente, de los indios norteamericanos, lo contaba uno de los últimos chamanes, es una historia preciosa, que tiene que ver con la magia blanca y la magia negra. Le decía un chamán a uno de los últimos herederos de sus conocimientos en la tribu, que la gran enseñanza de la vida de aquel anciano era que uno en su interior tiene dos animales, son como dos perros, son como dos lobos. Uno es blanco y actúa o sale con la nobleza, con la dignidad, con la superación, con el esfuerzo y sobre todo con el amor. Vive de eso y se alimenta de eso. El otro, perro, es negro, dientes muy afilados y siente predilección por el odio, la envidia, por los instintos más primarios, por el egoísmo,
por el deseo de satisfacción rápida, sin pensar en los demás, por el mal. Y decía el brujo, al final, el enigma de la vida depende de ¿a cuál de tus dos perros alimentas? Porque están ahí, son dos caras de la misma moneda. Y Germán de Argumoso, el gran Germán de Argumoso, decía, yo creo en la evidencia, pero no en los videntes. Siempre lo he repetido toda mi vida. Claro que alguien puede ver lo que le pasa a otro que está vinculado con él, por hilos visibles o invisibles, por sanguinidad o por familiaridad o por amistad. Se puede sentir como un chispazo, pero claro, sentirlo 24 horas y cambiar dinero por eso, sospechoso, ¿verdad? Por eso Germán decía, creo en la evidencia, videncia, no en los videntes. Isabel nos decía que ojalá paguen su tributo a estos brujos, que una de ellos casi acaba con sus vidas. No dejéis de prevenir a la gente. Docha dice que la vida siempre te devuelve lo que tú le das. Y luego está, por supuesto, muchos amigos dirán, jolín, qué sencillo es eso, qué básico, si eres muy bueno te vuelve todo bueno. No es así porque hay muchas circunstancias y seguro que hay gente buena que ante lo imprevisto de la vida, pues también hay mala suerte, pues claro que sí. Y nadie está lejos de eso. Pero en el transcurrir cósmico, desde luego uno se alimenta de lo que quiere. Y en este mundo que nos impulsa siempre a ver eso, lo más primitivo, lo más primario, lo más denso, dicen las antiguas culturas, que todo lo primario es lo denso, lo que nos atrae fácilmente, lo que no genera esfuerzo, lo que no se consigue con esfuerzo, yo creo que está en otra dimensión. Así que el esfuerzo es superar lo que tenemos en el entorno. Y esa es la mejor receta, yo creo. No hay mal de ojo, no hay brujo, no hay trabajo, no hay advertencia, no hay amigo listo que sabe de brujería que pueda con eso. La fe en uno mismo. Mira, fíjate de esa evidencia, Jesús nos decía, mi madre sintió que murió mi padre a 900 kilómetros de distancia. Claro, y yo lo creo absolutamente, por ejemplo. Pero seguro que esa señora que creó eso, que vivió eso, que sintió eso, no se dedica a echar las cartas. No. David nos dice, pues yo no creía y me echaron un mal de ojo y desde entonces todo me va fatal. Empecé a creer a la fuerza. No, creías de antes, te lo aseguro. Cabía esa posibilidad en ti, te lo aseguro. O hay gente que, claro, dice, claro, no creemos, vosotros que tenéis un trabajo, un sueldo fijo, y la gente que no tiene nada de esto, que pues en el fondo hay que creer en que algo malo, pues no, más bien que crean en ellos mismos, ¿no? Y en su fuerza para encontrar algo que seguro que lo hacen. Empezad a creer en vosotros. Dolores nos dice, hola, buenas noches a todos los milenarios. Sobre la magia negra yo me atrevo a decir que es verdad, ya que me la hicieron a mí y dio resultado y lo pasé muy mal. Besos y felicidades, pues fíjate, por el programa. Santi, aquí tenemos un elemento que yo sabía que iba a ocurrir con la pregunta, que mucha gente está, vamos a decirlo, atribulada o pasándolo mal por esos trabajos. Primero, si nadie acude a un brujo de estos, nadie le hace ningún trabajo. Si ningún brujo es interlocutor que dice que le han hecho un trabajo, no hay conciencia de que han hecho trabajo. A mí me habrán hecho seguramente 225.000 trabajos y puede que o más. Y puede que yo coja el coche y me pegue un trompazo y o sea, la mala suerte no tiene nada que ver. Cuento, los que le tienen que haber hecho. O cualquier dirigente político. De cualquier línea. O de cualquier línea. De la tienda, que todos claro, los... o imagínate cualquier dirigente de cualquier idea. O sea, todo el mundo estaría amenazado porque, por desgracia, la envidia es algo terrorífico que carcome. Cuando alguien nos informa de que estamos siendo embrujados, hechizados, de que alguien nos quiere mal, ya estamos perdidos. Porque incluso a nivel subconsciente, inconsciente, vamos a creer en eso. Esta otra historia que hemos contado aquí alguna vez, famosa, de Germán de Argumosa, que yo creo que era muy ilustrativo, de aquel hombre abogado, creo, si no recuerdo mal, era el abogado, exitoso, que decía no creer en las brujas, pero un día una bruja, además sin pedírselo a nadie, le dice que le va a pillar un coche. Germán sigue la vida de este hombre exitoso y de repente parece que en la confluencia de las calles Príncipe de Vergara con Juan Bravo en Madrid le pilla el coche. Pero cuando Germán investiga un poco más parece que el hombre se arrojó delante del coche. ¿Acertó la bruja? No. Ese hombre estaba tan absolutamente convencido en su subconsciente de que algo le iba a ocurrir que no supo tomar la decisión adecuada en un momento, como pasan mil en Madrid, pues con coches que aceleran, pasos de cebra. Es decir, como somos seres humanos y somos débiles, nos pueden influir tremendamente malas palabras. Yo os digo que el que no cree en eso, el que cree solo en la fuerza positiva, con todos los problemas que tiene la vida, se escuda ante eso. Hay que reírse de eso.
Depende de uno y de muchas circunstancias que vayan bien o mal las cosas. Pero os lo aseguro, jamás del poder de un brujo, o del ensalmo de un brujo, o de que nos hayan echado un mal de ojo. Y creo que nunca nos hemos pronunciado a este respecto de esta forma, pero tal y como está el patio, tal y como estamos viviendo algunos acontecimientos en nuestro país, con tantas cosas por hacer y con tanta energía que destinar a lo bueno, es absurdo pensar en brujerías, porque los únicos que se hacen de oro causando el miedo, pero no un miedo como el de Milenio con sus historias, su estremecimiento, que en el fondo es también a veces fantasía, y es un miedo artístico, vamos a llamarlo así, no, el miedo que destruye a las personas, que les quita la confianza, que les hace estar inquietos todo el día, que les hace interpretar todo lo malo que ocurre por un mal de ojo, esos dan miedo de verdad. No hay que hacer ni caso, absolutamente ni caso. Yo creo que todo nuestro programa es una muestra a la contra de eso. Hay que sacar energía que existe. No hay mayor milagro que la vida, que la energía que nos mueve, y esa hay que destinarla en positivo. Hay que acabar con esa lacra que es la creencia en esa magia negra. Absolutamente. Edu nos dice: a mí me echaron mal de ojo y lo pasé fatal durante meses. Afortunadamente no caí en la tentación de ir a ningún brujo. Lo superé sin ayuda externa. Es todo cuestión de tu propia mente. Pues sí, lo suscribimos. JJ dice: hubo un filósofo que decía que para que existieran cosas buenas eran necesarias cosas no tan buenas, porque si no, no podríamos distinguir lo que era una cosa y no la otra. Suerte a todos los estudiantes. Pues sí. También. Que den ya ese estirón final, ¿eh? Que ya queda poquito para que tampoco llegue hay el verano. para probar. Es no. decir, hay que estudiar. Oh, sí, iba a decir hacer chuletas, pero sí, mejor que estudien, que les vendrá mejor luego para la vida. Cristian dice: contentos de escucharlos otro sábado más aquí al frente del ordenador, puntual e investigando desde Chile. Muchos saludos. Lucía, que cree en la brujería, pero también piensa que personas que no entienden o no saben de magia, solo con la mala energía pueden hacer mucho daño. Tenemos un gran trabajo que hacer, porque estamos viendo clarísimo que incluso entre la audiencia milenaria, que es una audiencia muy especial, muy sensible, yo creo que muy culta, con mucho deseo de aprender, está inserto eso de que alguien porque quiere nos puede hacer mal. La vida, el cosmos, las circunstancias, la casualidad, la mala suerte, la buena suerte existe y está por ahí, pero nadie la dirige, estamos seguros. Empezar a creer eso es importante. Ahora nosotros marchamos con otra investigación, que es nuestro cometido. Esperamos haber sembrado por lo menos la duda en tantos que piensan que sí, que pueden embrujarles tan fácil. Es que no habría mundo. Si la brujería y la magia negra y la negatividad casi diabólica se pudiese enviar como un regalo, es que no habría mundo. Cualquier persona que tuviese éxito, poder, estaría aniquilada absolutamente. Totalmente. Y los brujos serían los más poderosos del mundo, por lógica humana. Y eso, como veis, no es así. Vamos a confiar en nosotros y vamos a seguir abriendo los ojos, aprendiendo, aunque nos dé auténtico miedo. Somos lo que comemos, dicen muchos. Nuestro organismo adquiere cosas. Santiago Camacho lleva 3 semanas investigando. Iba a ser para una semana. Ha encontrado tantas cosas que esta es la tercera y parece que final. Todos muy atentos, amigos. Cosas que solo se cuentan aquí en Milenio 3. Sencillas, perfectamente divulgativas, para que todos lo entendamos. Esto sí que da escalofríos. Pues sí, que da escalofríos, y esta semana vamos a dedicarnos a atar los flecos que han quedado en las 2 anteriores, porque quedaban algunas cosas puntuales. Vamos a hablar de temas muy diversos y que son realmente importantes. Fíjate que al principio de esta investigación me encontré con una conferencia magnífica de un catedrático de medicina, el doctor Nicolás Olea Serrano, que a todo lo que hemos contado en estas 2 semanas anteriores va a añadir un concepto que es posiblemente el más inquietante de todos, el concepto de persistencia. Porque fíjate, hace bastantes años, por ejemplo, se prohibió un pesticida que se demostró que tenía unas capacidades absolutamente destructivas sobre el ser humano, el DDT. Pero se hizo a tiempo, es decir, la gente que pudo absorber ese DDT a través de las frutas, de las verduras, de los productos de la huerta,
que en aquel momento se pensaba que era bueno, pudo tener consecuencias más allá, o pudo tenerlas sus hijos. Pues de eso versa esa conferencia, que le recomiendo a todo el mundo. Está disponible en internet. El doctor se llama Nicolás Olea Serrano, por si alguien está interesado. Y vamos a empezar porque el doctor Olea nos explique qué es esto de la persistencia. Se reúnen en Estocolmo, hacen el convenio de Estocolmo para la eliminación definitiva de los compuestos orgánicos persistentes, que si los ven ustedes son interesantes, pero realmente ciencia del año 60, de 1960. El DDT, el toxafeno, el hectacloro, el clordano, el dieldrin, el azoclorosano. Compuestos químicos que están hasta en el BOE del año 85, ya prohibidos. Se prohíbe terminantemente no solamente sus aplicaciones en agricultura, sino sus aplicaciones hasta por el Ministerio de Sanidad, que nadie vaya a utilizar estos productos. Bueno, el problema es que, debido a sus características, a cómo se vendieron, son altísimamente persistentes. Cuando se vendían en los años 60 decían: querido agricultor, tenemos la solución, usted aplica esto en el campo y sirve para siempre. Bueno, el sirve para siempre del año 60 se llamó hoy persistencia, porque se bioacumula, se magnifica y al final está dentro de nuestro organismo y no sabemos muy bien cómo eliminarlo. Persistencia. El DDT y otras sustancias, pero claro, para explicarlo de una forma un poco más clara, imagínate el caso del tabaco. Hasta los años 60 todo el mundo hacía caso a la industria tabaquera, que manejaba documentos en los cuales se decía que su producto era absolutamente inocuo. A partir de los años 60 se empieza a sospechar que eso no es así y empiezan a salir los primeros estudios que unen el tabaco y el cáncer. Claro, la gente dice, bueno, pues dejo de fumar. El problema es el señor de 60 años que lleva fumando desde los 15 y dice, bueno, ¿y a mí por qué nadie me ha avisado de esto? Lo que podemos plantearnos es cuántas sustancias que están ahora mismo en nuestra dieta o en nuestros productos de limpieza o en nuestros productos de aseo personal van a ser prohibidos en los próximos 5, 10 o 20 años, y cuánto tiempo los vamos a seguir usando y cuánto tiempo van a tener efecto. Sobre que ahora actualmente estamos pagando en cierto sentido muchos las consecuencias de ese pasado, pues también nos habla el doctor Olea. Eso ya había pasado. De hecho, el otro día Miquel Porta me dio esta diapositiva. ¿Han visto esas postales que hay en los kioscos de anuncios de los años 50 y 60? Suchar, Nestlé, todo, ¿no? Pues hay una como esta que la retiraron, gracias a Dios compramos 3 o 4, que pone: higiene y precaución, colonia con DDT, Cruz Verde, ahuyenta y elimina los insectos y combate la caspa. Entonces, esto de los años 50. Entonces, si yo le digo a esta señora, ha salido en su placenta que tiene tanto de DDT, ni siquiera tiene que preocuparse de echarle la culpa al agricultor de que era un sinvergüenza porque le echaba polvo a las patatas. Lo único que tiene que hacer es ir a su madre y preguntarle, oye mamá, tú no me echarías colonia Cruz Verde, ¿verdad? Porque si le echaba colonia Cruz Verde, con la mejor de las intenciones, tiene una absorción perfecta de DDT en sus dosis diarias. Es decir, eso pasó, ha pasado y probablemente sigue pasando. Su conferencia, en la cual pues coge los ejemplos que estima oportuno, que nosotros ni entramos ni salimos en su validez. Pero es que fíjate, cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de cosas y de este tipo de efectos, claro, estamos pensando en los consumidores, pero no pensamos que este tipo de sustancias tienen otras víctimas también, porque ¿qué pasa con los que trabajan, no ya en las fábricas donde se puedan producir estas sustancias, sino en los lugares donde se aplican, en esos invernaderos, por ejemplo? ¿O qué pasa cuando del agua de riego llegan a los ríos? Pues sobre los trabajadores, a ver qué nos cuenta el doctor Olea. ¿Tiene consecuencias para la salud de la gente el meterse todos los días en una cajita de plástico de no sé cuántos metros cuadrados y estar a 35 grados en camiseta manipulando tomates y pepinos? Pues sí, sí.
En el ejido, 70.000 agricultores cultivan 27.000 hectáreas de invernadero en las que se vierten miles de toneladas de plaguicidas. En los últimos años se han estudiado más de 1 millar de intoxicaciones. Y esto es lo que se llama la punta del iceberg. Terroríficas palabras, el doctor Olea, ¿eh? Terroríficas palabras, pero claro, tú dices, bueno, mira, yo tomo agricultura orgánica, no quiero saber nada de pesticidas, y eso sí, me voy a meter para el cuerpo una truchita de río que además que yo soy aficionado a la pesca, pues me la he pescado yo mismo, más natural, imposible. Más seguridad, imposible. Pues el doctor Olea tiene malas noticias también en este caso. Porque desde el año 96 que firmamos el acuerdo de Weybridge, estamos convencidos de que algunas sustancias químicas exógenas tienen efectos adversos para la salud como consecuencias de alteraciones en el sistema endocrino. Se le llama disruptores endocrinos. Y eso es lo que todo el grupo de trabajo está implicado, en sustancias químicas que alteran. Y hay datos más que suficientes para ver que esos disruptores endocrinos tienen efectos, sobre las carpas del río Ebro, que pasa por Tarragona, que han cambiado de sexo, y hay así de paper y de publicaciones escritas por Damià Barceló y Cinta Porte y los científicos más prestigiosos catalanes sobre el intersex, y así de paper sobre los moluscos de las rías gallegas y el imposex. Pero ¿de dónde ha sacado tú el doctor Olea? O sea, estamos aquí ante una figura, además con qué vehemencia. Repetimos, importante, ni Milenio 3 ni la cadena SER, por supuesto, tiene por qué compartir las ideas. Es un médico, en este caso, que expone en una conferencia suya estas cosas que nos interesan y que son un poco colofón al dossier alimentación. Claro, yo pienso, para quitarle dramatismo o no, ahora cuando escuchábamos al doctor, ahora mismo, tú, Carmen, lo decías, dices, estamos envueltos de radiación, de todo tipo de ondas que nos están afectando, claro. Respiramos cosas absolutamente alucinantes. Pero en cualquier lugar. Comemos aquí que cosas. Estamos llenos de tecnología, en nuestra casa, lugar. Con las televisiones, con los móviles. Por lo tanto, también se demuestra la increíble solidez de nuestro organismo, o la fuerza de nuestro organismo, que no solo es que se coma una trucha en un río donde hay pesticidas, sino que las 24 horas del día está sometido a ionización de todo tipo, y radiaciones de todo tipo, comidas y sustancias de todo tipo, y que aguanta el tipo, nunca mejor dicho. Pues sí, la verdad es que el ser humano aguanta lo que le echen, nunca mejor dicho. Y fíjate que a raíz de las palabras del doctor Olea voy a saltarme un poco el orden que tenía previsto de la exposición, porque claro, ya esto de las truchas que cambian de sexo, uno se empieza a preguntar, bueno, si las truchas o los carpas o cualquier animalito del agua se ve tan afectado por estas sustancias, pero vamos a ver, que las truchas y los moluscos, las truchas cambian de sexo por los elementos que lleva el agua que no son naturales. Efectivamente. O sea, porque lógicamente, claro, el agua de riego... Pues si las truchas lo cambian, entonces nosotros... Ahí vamos. Por eso voy a cambiar el orden. Y una cosa que quería dejar para el final la voy a contar ahora. Y es algo que hemos adelantado antes. Un estudio realizado en Estados Unidos, y eso prácticamente es algo que pediatras y ginecólogos de todo el mundo ya saben. Un estudio realizado en Estados Unidos revela que cada vez más y más niñas empiezan a ser mujeres con tan solo 7 u 8 años de edad. Tienen el primer periodo, se le empiezan a desarrollar los senos, a crecer vello púbico. Imagínate la alarma de esas madres que de repente, algo que están esperando que suceda a los 12, a los 11 años como mucho, les empieza a suceder. Y no en un caso aislado, sino que cada vez van más alarmadas madres a los médicos, sobre todo en Estados Unidos, pero ya se ha detectado de forma cada vez más creciente en Europa, a ver qué es esto. Pues realmente se ha hecho un estudio para ver a qué puede deberse, y el estudio epidemiológico ha sacado una conclusión absolutamente fascinante
y a la par aterradora. Resulta que la clase socioeconómica, sobre todo la clase económica, la clase social a la que pertenecen las niñas, influye muchísimo. Y esto en estratos de población de clase media alta para arriba prácticamente no sucede. Pero en las clases inferiores sí. Fascinante. Claro, los epidemiólogos empiezan a tirar del hilo. ¿Qué factor varía de una cosa a otra? La calidad de la alimentación. No es lo mismo comprar carne más barata que comprar carne más cara. No es lo mismo alimentarse de una determinada forma que alimentarse de otra, con más grasas o con menos grasas. Esa alimentación es lo que está haciendo literalmente mutar a las niñas. ¿Y qué lleva a esa alimentación? Pues aquí es donde entramos en el fascinante mundo de las hormonas en la carne. Hormonas en la carne lleva habiendo desde hace muchísimo tiempo y la hay hoy en día. Es decir, no estamos hablando de algo del pasado. Las primeras fueron los tiroestáticos. Bonito nombre que... Cada cosa que dices, Santi, me da más más miedo. miedo. Entre el doctor Ole y tú, vaya dupla. Los tiroestáticos eran hormonas que afectaban a la tiroides del ganado, con lo cual se provocaba un crecimiento anormal de él. ¿Cómo? Pues con algo que muchas amas de casa habrán visto. Señora, usted recordará ese filete maravilloso que compró en la carnicería, lo echó a la sartén y de repente empezó a menguar de una forma bastante alarmante y sobre todo el increíble caso del filete menguante. Sí, a salir una espumilla terrible. Una espumilla terrible. Yo de verdad estoy aquí porque yo de los de la espumilla me he comido unos cuantos. Y lo peor es que a mí me gustaba la espumilla. Pero es que además filetes que estás pagando en sitios que supones que son o te dan más garantías que otros, es que sale la misma espumilla, Santi. La misma espumilla porque estos tiroestáticos lo que hacen es sencillamente hacer que una cantidad de líquido absolutamente anormal se fije en la carne. Es decir, eso que muchas personas, sobre todo de cierta edad, dicen, tengo retención de líquidos, y se te inflaman las piernas y esas cosas, pues eso, la hormona se lo produce a la vaca en todo el cuerpo. Ay. Y esa es la carne que acaba menguando, evidentemente, una vez la... Pero eso está prohibido. Eso actualmente está prohibido. Claro, una vez prohibidos los tiroestáticos, pasamos a algo que los aficionados al deporte conocen absolutamente muy bien. El clenbuterol. El famoso clenbuterol, que de hecho a día de hoy, si comes mucha carne, y de eso saben bastante los ciclistas, te puede dar hasta un positivo en una prueba de doping. Eso es completamente cierto de la cantidad de clenbuterol que lleva la sangre. El clenbuterol es un anabolizante, es básicamente una hormona para generar masa muscular de una forma artificial. Para eso lo utilizan los malos deportistas para doparse, y tiene un peligro enorme, que es que tiene una toxicidad al hígado absolutamente demoledora. Claro, el hígado, la toxicidad al hígado en el caso del ganado le da bastante igual, porque el ganado muere antes, no de muerte natural, ni de que le vaya a dar un ataque hepático, ni que vaya a tener una cirrosis de ningún tipo. El problema es saber si el clenbuterol que nosotros vamos cogiendo también es hepatotóxico o no. En cualquier caso, la acumulación justamente en el hígado es donde es mayor, con lo cual desde luego antes de comprar una pieza de hígado hay que asegurarse muy mucho de que la res en cuestión pues no haya estado metida en uno de estos. Pero investigando estas cosas de por qué se permite las cuestiones de las hormonas y las carnes, me he encontrado una razón de estado, fíjate lo que te digo, y que se hace en prácticamente todos sitios. Y es que claro, la carne a día de hoy, hace nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, la carne era un lujo.
A día de hoy no, la carne es un alimento que ha bajado mucho de precio, está al alcance de todas las clases sociales, se ha convertido... ¿Según qué carne está al alcance de todas las clases sociales? Sí, la que... ¿Qué te ha comprado solomillo? Eso también es verdad. Pero se ha convertido en una parte fundamental de la dieta y sobre todo forma parte integrante de nuestra cesta de la compra y sirve para calcular el IPC, como el petróleo, como tantas otras cosas. El índice de precios al consumo, entre otras cosas, influye en los salarios que cobramos, en los impuestos, en cantidad de factores macroeconómicos. Un incremento del precio de la carne, aparte de que las lógicas protestas, que fuera asociado a los costes de producción y que probablemente nos daría una carne a lo mejor más sana, aumentaría el IPC del país en cuestión. Las consecuencias macroeconómicas serían devastadoras, es decir, directamente, pues simplemente los perjuicios a todas las empresas que tendrían que subir el salario de forma proporcional a sus trabajadores, pues sumarían millones de euros, con lo cual tenemos esa, digamos, razón de Estado por la cual se levanta un poquito la mano para que la carne, el pollo, determinadas cosas que bien hechas, entre comillas, a lo mejor saldrían más baratas, pues más caras, perdón, pues se mantengan en el precio que tienen actualmente. Y la carne que más están vendiendo en estos momentos, que el otro día lo decían en los telediarios, el pollo. Y lo que no venden en las carnicerías es la carne más cara, que acaban picándola y poniéndola en bandejas cuando está ya casi a punto de pasarse para sacarla del supermercado. Yo estoy escuchando muy atentamente, imagino, como muchos oyentes, a Santiago Camacho estos dosieres. Y ahora mismo, viéndole ahí en la penumbra, en su lado, siempre está Carmen en el lado derecho. Yo estoy en el centro de esta especie de semicírculo, que es la nave espacial de la cadena SER. Al otro lado nuestros compañeros Fermín, Carlos y Noel. Y al lado izquierdo siempre, llevamos muchos años así. Yo estoy muy sorprendido y estaba haciéndome dos preguntas. Una, ¿qué diferencia habrá entre la sangre que corría por las venas de una persona del siglo XIX y nuestra sangre? Seguramente en muchos aspectos hemos mejorado, evidentemente. En protección ante enfermedades, en robustez general, me imagino, por acceso a estos alimentos. ¿Qué diferencia hay? Y la segunda pregunta es, hay un libro muy famoso de Mario Vargas Llosa, uno de los que le dio más fama, que es Conversación en la Catedral, que mucha gente piensa que es una catedral, es un bar de Perú, de Lima, y empieza como una conversación entre dos tipos, es un poco grosera, pero es muy curiosa. Dice, oye, empieza el libro así, oye, ¿en qué momento se jodió el Perú? Quiere decir, ¿en qué momento empezamos a hacer esto muy mal? ¿En qué momento hicimos catacrack? Porque hay un punto de inflexión. Y yo me estoy preguntando ahora mismo, Santi, quizá en voz de muchos amigos y amigas, ¿en qué momento empezamos a desligarnos completamente de la naturaleza y de lo lógico? Y quizá la respuesta esté en la demografía, el crecimiento del planeta, que ha dado un salto increíble en los últimos 30 años. Hay que alimentar a toda la gente, primero porque tienen derecho a comer. Pero claro, qué bucle más extraño, ¿no? Porque no se ha debido hacer muy bien si en nuestra sangre hay tantas partículas de cosas que no son naturales. Pues puestos a ver cosas que no son naturales, hablamos en el primer programa de las cosechas y del maíz transgénico, pero ¿y si te hablase de animales transgénicos? Porque claro... Animales así en conjunto, animales. De momento, animal, porque es una tecnología que está muy en pañales. Pero bueno, primero llega uno y luego 21, ya sabes cómo son estas cosas. La FDA norteamericana, la Agencia de Medicamentos y Alimentación, está teniendo un debate importantísimo para autorizar la venta de carne de salmón transgénica. Los salmones transgénicos, básicamente, como los vegetales transgénicos... Que tendrá sabor a barro ya, directamente, claro. Pues no se sabe, pero desde luego lo que sí te puedo decir es que ya no todos sus cromosomas son de salmón. Es decir, estamos hablando de un híbrido. Se trata de un animal, como cualquier ser transgénico, al que se le han metido porciones de ADN de otra especie con un determinado fin. Hay que hacer un programa, Santi, hay que hacer un programa de esto, porque tú fíjate el inicio, pero tú fíjate el inicio que hemos tenido hoy.
Hemos hablado de que en la antigüedad más remota, en retratos de piedra, en monolitos, cuidado, en América, en toda Asia, en los lugares donde nace la civilización, hay como un recuerdo de seres híbridos, y así desde los mitos más antiguos, de los griegos, los etruscos, y mucho más allá en el tiempo. O sea, animales hibridados con otras razas, ¿no? Cosas imposibles. Y resulta que 2000, 5000 años después, el ser humano y su técnica, y esto es solo el principio, y ya sabemos lo que es la técnica y el corto espacio en alcanzar otros mundos que parecían imposibles hoy, está ya creando animales que no tienen en su código de ADN lo que tienen que tener, sino otras cosas. Exactamente. La porción que se ha cambiado es muy pequeñita. El animal sigue teniendo aspecto de salmón y suponemos que si no se podría vender, pues su carne tendrá... ¿Pero por qué hacen esto? Porque el salmón transgénico coge el doble de tamaño en la mitad de tiempo. Es decir, en el tiempo en el que el salmón... en los meses en el que el salmón cogería pues a lo mejor el tamaño de este micrófono, pues estamos hablando de unos 25 o 30 centímetros, pues el salmón cogería pues su bueno casi metro y ya estaría en condiciones perfectamente pues de ser... Y yo lanzo otra pregunta: ¿necesidad de dar de comer a todo el mundo o excesiva, vamos a decirlo así, necesidad de coger dinero? Porque claro, esto tampoco parece muy normal. Antes comía todo el mundo, pero no todas las cosas. Ahora Ya. todo el mundo tiene acceso a todas las cosas. Antes mira, en el pueblo mismo de mi abuela. Sí, la gente comía. La Los gente que podían comía, más. los que podían comían solomillo y los que no podían pues mataban una gallina. Pero seguían comiendo. Pero no estaba todo al alcance de todos. Tal vez ahora el hacer todo para que la gente pruebe de todo, pues ha hecho que lo abaratemos y que también tengamos que meter esas sustancias para precisamente que ese producto... Es que parece todo un contrasentido cuando uno, es que nunca lo piensa, pero cuando uno con el dossier de Santi toma perspectiva, se eleva sobre el problema y analiza la cuestión, dice esto, la gente está pensando en el fin del mundo 2012, un cataclismo, y dice, no, si es que estamos acabando con las propias piezas de los ladrillos de la naturaleza nuestra. Claro, pero aquí ya hay un problema mayor. No estamos hablando de que el tal salmón te lo comas y te pase algo que está por ver, y eso es lo que está debatiendo la FDA. Que si va a ser algo absolutamente inocuo o puede tener algún tipo de consecuencias. Pero aunque no las tuviera, hay un peligro añadido en el que la FDA no está pensando, pero sí ya hay mucha gente alarmada. Y es que claro, este salmón está hecho para ser criado en piscifactorías, que no tenga un entorno natural. Pero imagínate que un par de ejemplares se escapan a un río y entran en la naturaleza salvaje. Pues ya está calculado, en 40 generaciones acabarían con el salmón natural. No habría ya salmones como los conocemos ahora, sino que la especie mutada lo habría colonizado todo, porque son tan eficaces, se hacen grandes tan rápido, se multiplican a tal velocidad que directamente los depredadores les afectarían menos, porque cuando son crías, cuando son peces pequeños, es lógicamente cuando son más vulnerables, ese tiempo es menor, tienen más tiempo de edad adulta en el que están consumiendo constantemente recursos. ¿Y el salmón existe? El salmón existe. Eso es una realidad, no es un Sí. proyecto. No, el salmón existe. Lo que están viendo es si comercializarlo o no. Es decir, pero el animalito existe. Pues este es el terror, Santi, esto es el terror. Y yo creo que con el ejemplo del salmón de momento lo dejamos aquí. No sé si habrá que seguir o no, porque yo estoy ya tan alucinado con esta sandía, ¿no?, que ha abierto La gente nos dice además de Santiago todo. Camacho. Con Nos dice de cada todo cosa. porque hay un eco tremendo. Igual tenemos que hacer un debate grande aquí, Pero fíjate, para que alguien nos tranquilice. Porque si Fabián, todo lo que cuenta Santi es verdad... dice que en Argentina tiñen a la carne con un producto llamado sulfito. La misma parece fantástica, pero es solo en apariencia, porque por dentro está casi podrida. Vamos a hacer Lo una cosa. investigaré. Vamos a hacer una cosa. Santi continuará. No sabemos ya si habrá cuarta parte o no. Puede que haya cuarta parte, porque claro, también todas las leyendas urbanas que hay, que igual hay que tranquilizar. En fin, lo veremos. Ha sido una inmersión en una cuestión que nos compete a todos. Esto no es cuestión de creencia, o de que me pasó a mí en una carretera en no sé dónde. No. Esto es que lo comemos todos los días. Sí, habrá que Vamos traer a alguien respirar. para tranquilizar. Sí, Francino sí, esta sí, semana sí. ha tenido a personas que decían que los controles en España, por lo menos, son muy continuos y está la gente ¿Sabes muy el problema? atenta. Que yo no me creo nada de nadie. Ya, O sea, que el señor que autoriza no sé qué o el dirigente de no sé cuántos me da lo mismo.
sinceramente. Es decir, hay tal desconfianza, no quiere decir que yo esté en lo cierto, quiere decir que hay tal cúmulo de datos y de cosas que uno ya ha perdido el respeto a los poderosos que le dicen, oiga, que esto está homologado, porque simplemente va a los casos de la antigüedad y se da cuenta de cómo se ha metido la pata. Quizá yo no tenga razón, pero esa desconfianza es una realidad. Vamos a respirar un poco, porque el tema es serio, serio, serio. Da miedo más que cualquier otro asunto de Milenio 3. Esto da miedo de verdad. Y queremos saber. Santi va a seguir investigando, eso os lo aseguro. Nos oxigenamos con las efemérides. Y luego, a ver qué opináis de todo esto. ...12 de junio de 1929... nace Ana Frank, símbolo de la resistencia frente a los nazis en el Holocausto. Y también rezaba por ti, Ana, porque tu familia estuviera salva. Ya no tengo familia. Solo a Marco, tu padre y tu madre. Mi padre está muerto. Le pillaron a las cámaras de gas. Y tu madre fue elegida. El humo de la chimenea era tan negro. Eso es horrible. No puedo creerlo. Nos lo han quitado todo, Hannah. Todo. 12 de junio de 1938, con la guerra chino-japonesa de fondo, se produce la trágica muerte de cientos de miles de personas por las inundaciones causadas tras la rotura de las presas de uno de los principales ríos del país asiático, el río Amarillo o el Guangzhou. China es vasta y sus vías fluviales suministran los medios más eficaces de transporte a través de las enormes distancias. Dos ríos importantes atraviesan el país de este a oeste, el Yangtze en el sur y el río Amarillo en el norte, pero están a 1.600 kilómetros de distancia. 12 de junio de 1979, muere el jurista español Fernando Herrero Tejedor, uno de los máximos investigadores del misterioso asesinato contra Carrero Blanco. Que la Fiscalía del Tribunal Supremo Español, el fiscal Fernando Herrero Tejedor, investiga eso, porque recibe un informe anónimo en el cual se vincula los explosivos del atentado de Carrero Blanco con 10 minas antitanque que han sido descargadas por un avión militar norteamericano en la base aérea de Torrejón, procedentes de Fort Bliss, y que son posiblemente los artefactos explosivos de más alta tecnología que había en aquel momento en el ejército estadounidense, capaces de ser detonadas a distancia, etcétera, etcétera, y que le dan esa línea de investigación. Y hay una serie de, que luego no llegan a nada, pero hay una serie de investigaciones y de pesquisas sobre esa línea, ¿no? 12 de junio de 2010, la nave del misterio viajaba hasta la casa natal de José Zorrilla, una intrigante conexión de la mano de Ángel del Pozo. Es que estás continuamente siendo observado, esa es la sensación que uno tiene aquí. Yo no he sido testigo de ningún fenómeno paranormal hasta el momento. Ahora dentro de la habitación noto algo distinto a lo que notaba en el cuarto aquel oscuro. Quizás se queden emanaciones energéticas y allí sentía esa sensación de angustia del lugar que representaba ese castigo. Y ahora en la habitación que me encuentro, donde sucedió la aparición de doña Nicolasa, encuentro paz, me encuentro a gusto, me encuentro tranquilo. Siento una sensación de bienestar. Nada que ver con la sensación que he sentido en... 3:55 minutos. Sin duda recordaremos, en la ya larga historia de Milenio 3, el dossier de alimentación de Santi. Va a ser de esas cosas que queden en el inconsciente colectivo radiofónico. Hace poco lo hablaba con el compañero Diego Marañón. Lo pensaba, oye, estamos ya en la recta final, ¿cómo pasa el tiempo? 10ª temporada. Pues no hay muchos programas, por no decir ninguno, que hayan hecho 10 temporadas continuas, 10 temporadas sin ninguna interrupción, tema de misterio a nivel nacional, O sea que estamos en una buena. Rápido, que tengo muchas cosas. A ver. Tuarach, desde allí nos escriben Escocia. Ana y Coqui nos enviaban una postal, Iker, que nos escuchan siempre, que nos intentan ver por la televisión, que además van a Bosques Encantados, intentan buscar misterios, que a ver cuándo vamos para allá. Y también nos enviaban un libro, José Abreu Colombri.
Pues este hombre nos decía que desde el 1 de junio de 2002, que estaba en su habitación estudiando para los exámenes, que de repente conecta la radio y ¿con quién se encuentra? Con nuestras voces, que desde entonces nos ha seguido. Dice: me habéis acompañado en largas jornadas de estudio y noches insomnes, desconozco la razón, pero en los momentos cotidianos y en los momentos más difíciles de mi vida siempre me he refugiado en vuestro programa. Me habéis dado muchas cosas, muchos momentos inefables. Mi etapa universitaria ha acontecido paralelamente al viaje de la nave del misterio. No podemos añadir nada. Qué orgullo para todos Bueno, nosotros. pues su primer libro, que lo ha publicado y que nos lo envía. Dice que la política exterior, que no, ya sabemos que no nos gusta mucho la política, pero que aquí hay mucho misterio. No nos gusta la política, pero nos gusta saber de todo y enterarnos de todo con curiosidad. Y sobre todo nos gusta leer libros de amigos. Y Hasta amigos, de enemigos, o sea, que imagínate. yo los de enemigos la verdad que no los leo. Y vamos a ir con los ganadores de Denise, la novela que ha escrito Isabel Pisano, publicada por Ediciones B. Sergio de Madrid, que nos decía: hola, sabias palabras, las de Germán, digo yo, las de Germán de Argumosa. Lo decían los Beatles en la canción The End, y en el final: el amor que recibes es igual al que tú has dado. Iván Aparicio es otro que ha ganado un libro. Habláis de la mala suerte y en lo que cree y deja de creer uno, sea buena persona o no. Yo ni me va todo bien, que quisiera en la carrera, ni tengo trabajo, ni tengo pareja, tengo bastante mala suerte y yo creo que mala persona no soy. Pues pese a lo que pueda pensar la gente de todo esto que cuento, sigo teniendo fe en que todo me irá bien tarde o temprano. Pues te irá. Y estás vivo, amigo, que eso no lo valoramos. Y el último es para Conchín de Valencia, que dice: me aterroriza pensar que tengo dentro residuos de sustancias que tengan consecuencias negativas. Lo peor es pensar que nuestros futuros hijos también tendrán perjuicios. ¿Qué tipo de consecuencias se pueden prever por pesticidas, ionización, etcétera? La hipocondria no me dejará dormir. Y también fotografías que nos envían de nacimientos. Javier Torrecillas, qué bonito, que nos enviaba, hijo de los gemelos de Quesada, los camioneros, ¿te acuerdas? Que siempre nos venían a ver cuando la nave de misterio viajaba. Pues muchas felicidades, que son preciosos vuestros pequeños. Es lo importante, porque puede ir todo mal, pero a veces no valoramos lo más importante, el milagro absoluto de la vida. Y también beso fuerte para Gema de La Coruña, que se ha perdido, ha viajado a otros mundos, una gatita que tenía, Gatisen se llamaba, llevaba 10 años con ella y bueno, que coja otra gatita, Gema, de verdad, no es sustituirla, coge otra que te va a dar mucho cariño y tú a ella. Pues al final acabamos con eso, que hay nuevos milenarios que han nacido, es decir, el milagro que a veces, como pensamos en lo cotidiano, pues no nos damos cuenta de lo importante: vivir, escuchar, ver, imaginar y esperar, por ejemplo, que dentro de 7 días estemos todos aquí, contando historias, contando cosas y abriendo las antenas de la imaginación. Y mañana, como dices, en la televisión. Muy pesados, que mañana somos muy pesados, menos mal que acabamos ya, menos mal que acabamos ya. ¿Y cuándo volveremos? Bueno, todavía quedan unas semanas. Santiago Camacho, mañana nos vemos en la tele, compañero. Hasta mañana. A las 12, mañana en la tele. Ahí está la cita. Mañana. Carlos. Vamos a marcharnos directamente al túnel del tiempo, pero seguimos, como digo, con las posibilidades de conexión permanentes. Vamos a ir rápidamente a conocer historias del pasado, a conocer otras voces, otras experiencias. Túnel del tiempo, no el calero. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. Que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica, La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Bécquer. Que el metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. El túnel del tiempo. Una sección bomba realmente. Se inauguró con un tema polémico, pero como bien decía el coordinador de estos minutos en Milenio 3, Diego Marañón, aquí queremos aprender, sobre todo aprender. Hoy sobrecogernos, vaya conjunción de temas. Conectamos directamente. Ser Torre la Vega. Diego Marañón, buenas noches.
¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Imagino que también muy impresionado, ¿verdad, compañero? Bueno, la verdad es que estoy sobrecogido aquí en el estudio en Ser Torrelavega, un programa duro hoy. Río Órbigo y la conexión con el misterio. Pues ahora vamos a otro tipo de misterio, un misterio que además de alguna forma marcó a toda una generación. Permíteme que nos vayamos a 1974 y a cómo sonaba ni más ni menos la sintonía del telediario. Diego, futurista total para la época y además con grandísimos periodistas en activo. Uno de ellos creo que nos va a sorprender porque es protagonista, absoluto, de esta nueva sección, del Duelo del Tiempo. Un periodista que todo el mundo conoce, que todo el mundo incluso ha imitado, pero que en esta ocasión quizá hacía la más extraña de sus crónicas. Pues sí, nos vamos hasta 1974, como dices, en unos telediarios que por aquel entonces presentaba Alberto Delgado y que era la única manera, como todo el mundo sabe, hasta los 90 no llegaron las televisiones privadas y los telediarios de Radio Televisión Española eran la única manera de mantenerse informado de lo que ocurría tanto en España como en el resto del mundo. Por aquel entonces, además de los presentadores, y tal como ocurre hoy, también había corresponsales en una, digamos, incipiente actividad, pero ya lo sabía. Hoy vamos a conocer a uno de ellos, como dices. Uno de ellos que yo creo que, bueno, vamos ni a presentar, Diego, vamos a escucharlo directamente y luego comentamos qué hacía exactamente allí. La voz inconfundible, quizá el periodista más famoso de su tiempo, JH, las iniciales, en la puerta del cine prácticamente, comentando algo que estaba convulsionando a todos los Estados Unidos. Desde que al día siguiente de la Navidad una película llamada El Exorcista se estrenó en 22 ciudades norteamericanas, hay un infierno desatado sobre este país. Inmediatamente se formaron largas y serpenteantes colas donde el público esperaba hasta 4 horas para asistir a un espectáculo de 2 horas de horror. Poco después, más de 4 millones de personas habían pagado ya algo así como $10 millones por ver El Exorcista. Luego, la revista Newsweek, de la que he tomado sus líneas iniciales, sigue y dice: sin embargo, muchos de esos espectadores se salieron antes de que la película terminase. Otros se desmayaron, otros vomitaron allí mismo, en el cine. Y por lo que uno ve y oye, puede añadir, otros dieron gritos histéricos, otros parecieron perder momentáneamente la razón, otros lloraron de miedo, otros se sintieron poseídos del demonio. Todo eso es cierto y se sabe. Todo eso puede ser quizá el producto de una alucinación colectiva, pero los miles y miles de personas que cada día en muchas ciudades de Norteamérica se apiñan a la puerta de los cines que pasan El Exorcista no van engañados. De hecho esperan, temen, tal vez desean, sufrir ellos mismos esa que le dicen tan terrorífica alucinación. Que la película es ciertamente terrorífica, la más terrorífica de cuantas el cine pueda haber producido, eso nadie lo duda. ¿Hasta dónde, a qué insospechados límites puede llegar el terror? Es lo que alimenta las siempre nutridas filas de presuntos espectadores. Y también quizá esa atracción, tan antigua como el hombre, de jugar con el fuego de un más allá, o traspasar las fronteras de lo demoníaco. Diego, era Jesús Hermida, evidentemente, haciendo una crónica por el eco social. Algo estaba ocurriendo con una película que no había ocurrido jamás en la historia del cine. Sí, exacto. Fue un impacto impresionante, tanto en Estados Unidos el día que se estrenó, bueno, que además la estrenaron en una fecha un tanto peculiar. Se estrenó el día siguiente a la Navidad de 1973. En España tuvimos que esperar un par de años más. Aquí llegó el 1 de septiembre del 75, porque entonces, bueno, los estrenos de cine no eran algo tan global. Hasta el año 75. Sí, 1 de septiembre de 1975. Así que precisamente se están cumpliendo estos días el 35 aniversario del estreno en España. A nivel de recaudación, a nivel de impacto, a nivel de golpetazo en la sociedad de la época, nada parecido a lo que está pasando en Estados Unidos en ese momento del estreno, en esas frías navidades y demoníacas navidades, ¿no?
Sí, la recaudación superó al final de la vida fílmica de la película en Estados Unidos los 193 millones de dólares y en todo el mundo los 400. Esos son aproximadamente 315 millones de euros. Eso sin contar las ventas tanto en vídeo doméstico como en DVD y la explotación de todo el merchandising que dio esta película dirigida por William Friedkin. Vamos a escuchar algo que es sorprendente, Diego, algo que ha recuperado Carmen, y que son fragmentos de ataques de pánico y de personas. Las imágenes son increíbles, los sonidos, bueno, podemos contarlo, la gente desmayándose a la salida del cine, pero desmayándose literalmente, gente vomitando, y claro, es que ahora ya casi no nos impresiona nada, aunque te voy a decir una cosa, Diego, ayer estaba con Carmen viendo un tráiler de los años 70, un tráiler que no se emitió, un tráiler extraño o un sobrante de la película, donde se empleaban las caras maquilladas de una especie de demonio que aparece de forma recurrente y subliminal, y acongojaba, por no decir otra cosa, todavía hoy, sí, te lo aseguro. Es la cara Iker de la doble de Linda Blair, eres Eileen Dietz, y ese tráiler que mencionas, que son una serie de flashes de máscaras de la muerte, terrorífico. Fue prohibido por las autoridades cinematográficas. ¿Fue prohibido, Diego? Sí, no se llegó a emitir, no se permitió su emisión por considerarlo, y te leo literalmente, demasiado terrible. No se podía emitir. Bueno, pues esto es una sorpresa, porque desde luego esa cara tenía algo, la doble de Linda Blair, ni más ni menos. Pero vamos ahora a escuchar esto, y le ponemos voz, no doblaje, pero sí, explícanos, Carmen, ¿qué estamos viendo ahora en los cines? Noel, ponemos este documento, la gente en los cines pasándolo mal, pero de verdad. I have a friend in there alone, and I don't want to leave her in there alone. I'm standing here shaking for nothing. How about you? It's very, very real. Son chicas que dicen, me sentía aterrada y muy sola, no quiero sentirme así, estaba temblando, es muy real, es uno de los films más terroríficos del mundo, tuve que ponerme la chaqueta en la cara para taparme. Dicen también fantástica, nunca he visto una película que provoque desmayos en la gente. Estaba ocurriendo y no era solo marketing, al parecer. Diego ha recuperado algunos documentos que creo que son apasionantes para el túnel del tiempo, y ahora tenemos una sorpresa, y es que Javier Sierra nos va a contar algo que yo no conocía. Hay varias cosas que no conocía del Exorcista, parece mentira, pero las hay. Y Javier, yo creo que está preparando ya las fotografías visuales, porque si nos hemos enamorado y hemos pasado malos ratos con el Exorcista, yo lo sigo pasando si la vuelvo a ver, hay algo ahí, pues me imagino lo que sería estar, por ejemplo, en esas escaleras, o en esa universidad donde el atormentado padre Carras investiga, o en ese lugar donde el cadáver del sacerdote cae rodando hasta el final, o en ese ventanal donde aparece el padre Merrill, el exorcista, en uno de los fragmentos más famosos, en uno de los fotogramas más icónicos de la historia del cine. Pero Diego ha recuperado unos elementos que son declaraciones del equipo, sí, y declaraciones que no dan lugar a la duda de que entraron en una espiral de miedo ellos mismos. Sí, es cierto, hay varios miembros del equipo a los que, como dices, no les cabe la más mínima duda. Es curioso porque dentro del equipo de actores hay algunos que como digo, no tienen duda de que había una maldición sobrevolando el rodaje, y otros, como Max von Sydow, prefieren pensar que debido al proceso tan largo de rodaje de la película, porque duró casi un año, fue del 14 de agosto del 72 hasta el 20 de julio del 73, claro, son 11 meses. Max von Sydow siempre dice, bueno, fueron 11 meses, es normal que haya en ese periodo de tiempo varias muertes en un equipo de tantas personas. Sin embargo, Ellen Burstyn es una de las actrices que siempre en todos los making ofs y en todas las entrevistas que hacen siempre siempre adopta un rictus mucho más serio, y para ella es algo realmente serio. Y atormentadas parecen muchas personas que formaron parte del Exorcista. Se cifra a día de hoy en 9 muertos en el rodaje. Vamos a escuchar declaraciones de los principales protagonistas, guionistas, efectos especiales y actrices del Exorcista. El efecto fue devastador para muchas personas, porque esto no era solo la profecía ni la semilla del diablo. Tuvo un gran impacto psicológico y religioso. No es una película de Drácula. No es una película de un alienígena, es una película que trata del caso de unos vecinos nuestros.
Es una calle de verdad, en una ciudad de verdad, con personas de verdad, que viven en una casa. Y arriba, en el tercer piso de la casa, hay una niña de verdad, que está poseída por un demonio. Fue muy curioso ver cómo la película pasaba de ser una película de terror a convertirse en un fenómeno que ponía a prueba al público. La gente decía, yo fui a verla y 3 personas que había a mi lado se desmayaron y tuvieron que llevárselas. Otro se puso a vomitar y cosas así. Yo veía lo que ocurría sin poder comprender cómo tanta gente podía reaccionar de esa forma. ¿Pero qué les pasa? Si es una película. La película sigue teniendo el mismo valioso efecto hoy en día. Produce una intensa respuesta emocional. Que sea positiva o negativa, no importa. Es la respuesta. Estuviste vivo durante esas 2 horas. Muy vivo. La gran pregunta, Santiago Camacho, es ¿qué sigue teniendo El Exorcista? Rodada hace casi 40 años, 36 años prácticamente, y que sigue provocando a nivel del subconsciente o en el inconsciente colectivo sensaciones que no hemos encontrado en ningún otro film. Pues supongo que llama hacia un terror muy primario, llama hacia el terror que le tenemos al mal básico, o sea, eso que precisamente el arquetipo del diablo lo representa a la perfección y lleva siglos representándolo. De todas formas, estaba escuchando todo esto que sucedió y efectivamente sucedieron un montón de cosas. De hecho, creo que lo más grave que pasó es que una mujer tuvo un aborto directamente en una de estas primeras exhibiciones de la película. Pero me llama la atención porque en aquella época pues había todavía una cierta inocencia, es decir, había estrenos, no al nivel del Exorcista, pero sí hubo estrenos cinematográficos que causaron gran impacto y desmayos también, y gente que salía precipitadamente del cine. Pasó con La Matanza de Texas, pasó con La Noche de los Muertos Vivientes, pasó hasta con Terremoto, que se rodó en un sistema que entonces era de alta tecnología, que lo llamaban Sensorround, que hacía que vibrasen un poco las sillas, y hubo un ataque de pánico generalizado en la sala, porque creían que el mismo terremoto que estaban viendo en la película, pues estaba atacándoles en la sala. Pero a día de hoy no sé qué habrá pasado con el ser humano, pero nos hemos desensibilizado de tal manera que algo así es impensable. Es decir... Y sin embargo, cuando uno ve el tráiler que mencionaba Diego Marañón, lo que hemos visto, te aseguro que se despierta dentro de ti algo como muy primitivo y que esas caretas, esos maquillajes consiguieron y que no debe ser tan fácil. No, eso por supuesto. Y de hecho, cualquier versión, sea del director, remasterizada, con escenas nuevas, cualquier versión que se ha editado... No se parece a la original. Efectivamente. Y ese es un misterio. Ahí estamos. Bueno, Diego nos ha recuperado, luego lo pondremos, los primeros doblajes al castellano. Las dobladoras incluso luego declararon que tuvieron muchos problemas al hacer esta película. Y es que es verdad, la primera versión de los 70 del Exorcista, luego lo vais a escuchar, no tiene nada que ver con las voces que pusieron después. Y de verdad impresionan. Pero lo que tiene que ser impresionante, Carmen, no me digas que no, Diego, Santi, es estar en Georgetown y estar en los lugares donde todo eso ocurrió. Javier, compañero, diapositivas gráficas, ¿no? Recuerdos, desde luego el primer lugar, ¿no? Esa escalinata donde ruedan pues gran parte de la trama del Exorcista. ¿Qué se respiraba ahí? Pues mira, mi paseo por ese lugar fue hace 2 Navidades. Había quedado a comer, a almorzar con Catherine Deville, la autora del 8, es decir, que era una velada literaria en la ciudad de Washington, en el barrio de Georgetown, que está muy pegado a ese lugar. Y había visto poco antes el edificio de Watergate, el famoso escenario bueno, que acabó con Nixon, ¿no? Bueno, pues muy cerca de ese lugar, cerca del puente Key, que es uno de los puentes más famosos de Georgetown, hay una calle muy importante que atraviesa la ciudad de Lavado, que es la calle M, y la calle M. La calle M, sí, que es la calle comercial, digamos. Es una calle que no da miedo, ¿no? Realmente. Y en una esquina con Prospect Street, que es como se llama el sitio concreto, surgen esas escaleras. Son 75 escalones. Bueno, en realidad
74,5, porque hay un pequeño escaloncito al principio que casi ni se ve, ¿no? Que ascienden en vertical, paralelos a un muro de piedra que ya no es exactamente igual que el que aparece en la película, ha sido retocado. Hay un arco como de medio punto que corona toda esa gigantesca escalera, y a mano derecha un edificio pintado de rojo, que yo creo que tampoco estaba pintado de rojo originalmente, pero que visto a la luz del día no ofrece, en fin, ninguna visión aterradora. Volví a ese lugar, a Prospect Street, aquella noche ya sin Catherine Deneuve, para darme el privilegio de poder pasear por ese lugar, digamos que en las tinieblas. Y por la noche las cosas cambian. La calle sigue estando mal iluminada. Lo que parece que en su momento fue un lugar de tránsito para gente que cogía el metro para dirigirse al centro de la ciudad, hoy es un lugar abandonado, no lo transita nadie, o prácticamente nadie. Y el sitio es de esos lugares donde ir solo intimida. De hecho, yo no me atreví aquella noche a subir los 75 peldaños. ¿No subiste los peldaños? No, por la noche no. Hay una serie de libros que yo creo que son joyas, editados, los tiene Carmen aquí, en inglés, sobre Detrás del Exorcista sería el título. The History Behind the Exorcist. Y pasan cosas, ocurren historias, y alguna tiene que ver, alguna de estas historias, con el equipo, las escaleras y fotografías incluso extrañas. Al parecer, bueno, la escena por excelencia de la escalera es cuando el sacerdote sale rodando escaleras abajo después de ese envite del demonio, ¿no? Rompe la ventana, el vidrio, y cae. Para eso se utilizó un especialista, pero claro, cuando vieron la escalera dijeron: el especialista aquí se va a matar literalmente. La repitió en 2 ocasiones y después el director le dijo: ¿cómo has logrado hacer esa escena? Porque has caído muy bien. Y dijo que había puesto el cuerpo en forma zen, es decir, como sin huesos, como si no tuviera huesos, y que así había logrado rodar. Por si acaso, el equipo de producción se dedicó a poner todas las escaleras forradas con una especie de goma para que así el especialista no se matara, porque ya había habido alguna caída del equipo. Bajando algunos instrumentos, gente del equipo había tenido tropiezos, se habían tropezado en la escalera y alguno había rodado de cabeza haciéndose una gran brecha. Y que en las fotografías que dices, toda la gente del equipo y los curiosos, había niños que estaban en las azoteas de los edificios de alrededor, desde donde se veía esa escalera y todo lo que hacían en ella, pues empezaban a hacerse fotografías justamente en los escalones, más o menos en la mitad de la escalera, Javier, que creo que hay como una especie de rellano entre varios escalones. Sí, hay un rellano y hay varias ventanas que dan justo a la escalera, que se supone que una de ellas es donde tiene lugar el exorcismo. Bueno, el impacto del lugar es tal en nuestros días que cuando yo preguntaba por Prospect Street, la gente pues me miraba un poco rara, porque yo quería ir a esa dirección. De hecho, le pregunté a Catherine Deneuve por esa dirección y tuve que decirle, no, The Exorcist Steps, los escalones del exorcista, y entonces inmediatamente Catherine Deneuve supo que es exactamente lo que yo quería ver, ¿no? Y con ello todos los washingtonianos. O sea que es un lugar muy fotografiado. Es un lugar muy fotografiado, y en varias fotografías que se realizó el equipo allí, que incluso salen publicadas en los libros, salían extrañas luminarias. Ya con todo lo que había pasado en el rodaje de la película del exorcista, esto no se tomó como una simple casualidad. Muchas de esas fotografías tapaban incluso la cara de los fotografiados, era como una especie densa de halo blanco que se ponía encima de ellos y no dejaba que saliera la cara. La gente del equipo ya empezó a dejarse de hacer fotografías en esos escalones. Hay más, hay una segunda parte de la crónica de Hermida, y ahora tenemos algunos documentos, 2 sobrecogedores. Uno, ese doblaje del que os hablaba, amigos de Milenio 3, y otro que lo he vuelto a escuchar, que lo recuperaba Diego Marañón, luego nos cuenta la procedencia exacta, pero que es la historia real contada por un sacerdote español, y que en sus 2 minutos de intensidad difícilmente comparable, a uno también le pone la carne de gallina, ¿no? Es el último coletazo del exorcista en la realidad. Pero veamos cómo el maestro Jesús Hermida terminaba su crónica hablando de los auténticos disturbios mentales que, más allá del marketing, por vez primera en la historia del cine de terror, estaban ocurriendo con El Exorcista. Y tanto es así que muchos se mueren de ganas de ver El Exorcista, pero no se atreven.
Porque por una vez parece ser cierto ese truco tantas veces utilizado de advertir a las personas afectadas de ciertas debilidades nerviosas que no vean la película. O tal vez el truco sea que muchas personas resultan afectadas de ciertas debilidades nerviosas después de ver la película. Incluso los profesionales de la cinematografía están de acuerdo en dar al Exorcista un premio absoluto al terror. Por ejemplo, la revista American Cinematographer, especializada en los aspectos técnicos solamente del cine, dice de la película: acosada por numerosos problemas de producción, algunos de ellos de la más extraña naturaleza, y filmada a lo largo de todo un año, El Exorcista aparece en las pantallas como una estremecedora historia de horror, tan fiel a la novela de William Peter Blatty, del mismo título, que hace cuentos de niños de películas como La semilla del diablo o La psicosis de Hitchcock. Esa novela, que algunos dicen basada en acontecimientos reales, cuenta la historia de una niña de 12 años poseída del demonio y sometida a las ceremonias del exorcismo. Nada más, pero nada menos. Bueno, este es Noel Calero, que acaba de poner un corte de The Haunted Boy, el niño encantado, el muchacho encantado, el muchacho maldito, que se ha estrenado, se va a estrenar, y que es la historia real de la investigación de Robbie Mannheim, el niño del exorcista. Y desde luego, en fin, pido casi disculpas, este Noel pues es así. Y para aderezar la información del exorcista, nos regala con estos sonidos que de verdad nos retrotraen a historias tan fuertes como las que tuvieron que impresionar a una mujer que se dedicaba al arte del doblaje. Diego Marañón, compañero, Mimí Muñoz puso la voz al demonio poseyendo a Regan, y yo creo que era un trabajo, en fin, sobre todo para una mujer con creencias muy religiosas, pues casi contradictorio, ¿no? Sí, en España hubo dos doblajes. Hubo un doblaje, el original, en 1975, dirigido por Fernando Rey y realizado en los estudios Sincronía de Madrid, y otro, el que casi todo el mundo conoce, que es el del año 2000. Digo que casi todo el mundo conoce ese porque el doblaje original está descatalogado hoy por Warner España. Que es otro misterio, o sea, no se puede encontrar el doblaje de los 70. Yo me he dirigido incluso a Warner directamente y me han contestado que es imposible, que está descatalogado y que la única versión disponible a día de hoy para comercializar es la versión que salió en 2000, la versión del director. Es muy curioso, Diego, permíteme, porque antes hablando de Órbigo, cuando, en fin, lo que está pasando, ¿no? Estamos digitalizando solo porcentajes de cosas o actualizando, y esto sería, Javier, Santi, otro tema para el futuro, apocalipsis digital, y estamos perdiendo tantas cosas en el camino. Uno va al tema de Órbigo, no quedan imágenes de casi nada, pues se ha recuperado un 1%. Uno va al Exorcista, la versión original, no queda casi nada, en fin. A lo mejor quedan, lo que pasa es que hay que buscarlas, porque en esos archivos inmensos lo que falta es alguien que se dedique a buscarlas. Mimí Muñoz, Diego, sí, su historia. Como te decía, en ese doblaje del 75... algunas frases fueron retocadas porque es evidente que aún había los últimos coletazos de la censura. Como dices, Mimí Muñoz era una actriz curtida en teatro y cine. Es madre de las también actrices María José, Mara y Conchita Goyanes. Tuvo una relación con Vittorio De Sica, con el director y actor italiano. Y bueno, la eligieron, al igual que a Mercedes McCambridge, la responsable del doblaje original en inglés, por su voz rota y porque, bueno, tenía un timbre muy característico, muy neutro, se podría decir. Hizo un trabajo, la verdad es que estupendo y muy superior al del 2000, ya que en el doblaje que se puede encontrar hoy en día en tiendas, la voz del diablo está, digamos, alterada de manera informática. Sin embargo, en el 75 esa voz parecía provenir precisamente de otra entidad dentro del cuerpo de Regan. Era una voz de alguien casi podríamos decir que asexuado, muy mayor, y que la verdad es que sobrecogía. Si quieres lo escuchamos. Vamos a escucharlo, Diego, luego me cuentas si es leyenda o no, que Mimí Muñoz, pues bueno, se impresionó con el trabajo, y sobre todo Mercedes McCambridge tuvo problemas serios después como tanta gente, ¿no? Con el impacto de hacer este trabajo, doblar al demonio.
como diría Hermida, ni más ni menos, ¿no? Nada más, pero nada menos. Hola, Regan. Soy un amigo de tu madre. Me gustaría ayudarte. Entonces aflójame estas correas. Me da miedo que te hagas daño, Regan. Yo no soy Regan. Entonces nos presentaremos. Soy Damián Carras. ¡Y yo el demonio! Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. Muéstrame a Regan y te aflojaré una correa. ¡Socorra un antiguo monaguillo! Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba. Hay cosas eternas, ¿eh? Hay cosas eternas, y la sensación que yo no sé si conecta Javier, Santi, con lo más profundo de la infancia, del primer impacto cuando escuchamos esto, pero yo vuelvo a escuchar en la radio a las 2:49 el socorra a un pobre monaguillo, y se me siguen poniendo los pelos de punta, y es que es la verdad. Entonces hay un remanente de algo que es mágico y que está, o no está, Javier. Hay pocas películas que tengan esa autenticidad. Yo creo que en parte porque está basado en un hecho real y toma mucha información de ahí, pero también porque conecta con nuestros miedos más profundos, como decía Santiago, y yo creo que de alguna manera esa película creció en un ambiente muy particular. Mira, esto no se suele contar cuando se habla del Exorcista, pero tú piensas que cuando se estrena en las Navidades de 1973, Pablo VI es el Papa de los católicos, y en esa época el Concilio Vaticano II pues está, digamos, en pleno auge, se discute muchísimo también sobre la figura del diablo, y el propio Pablo VI, en el año 72, un año antes del Exorcista, empezó a sugerir que el diablo se estaba colando incluso dentro del Vaticano. Esas declaraciones, desde luego, inspiraron mucho a los creadores del Exorcista y se aprovecharon de ellas, claro. Bueno, Gabriel Amorth ha dicho hace bien poco que el demonio está dentro del Vaticano ya, ¿no? Directamente, el exorcista oficial de alguna forma del Vaticano. Ahora me cuentas alguna cosa, Carmen, sobre Robbie Mannheim, el protagonista, algún dato nuevo que me ha sorprendido mucho, que yo no conocía del caso real. Antes de eso, antes de escuchar al padre sobrino, y ahora nos cuenta Diego qué es esto. Diego, ¿es verdad eso de que las personas, por ejemplo, no sé si Mimi Muñoz, eso no lo puedo verificar, pero sí Mercedes McCambridge, tuvieron problemas, tuvieron obsesiones después de hacer el trabajo duro también, de doblar al demonio? Sí, Mercedes McCambridge, sobre todo. Ella ya tenía ciertas, digamos, malformaciones en la garganta, ciertas enfermedades, precisamente por eso la escogieron para doblar a la personalidad diabólica de Regan. En el caso de Mimi Muñoz fue, digamos, más una lucha interna, ya que ella era una mujer muy religiosa y le costó realmente adaptarse a las frases que tenía que leer. Se pasó todo el doblaje, como digo, preocupada, ¿no? por tener que decir tanta blasfemia, e incluso hubo compañeros de rodaje que, bueno, de alguna manera les reprocharon el haberse prestado a hacerlo, y ella solía decir, he leído, que llegaban a escupirle como si ellos mismos fueran ese diablo verde y espumarante que estaba dentro de Regan. Bueno, todo un ejemplo sociológico, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo con el exorcista. Ahora tenemos igual, a la niña la miraban fatal. A Linda Blair, ¿no? A Linda Blair, cuando ella salía por la calle, incluso hay anuncios anteriores que hemos podido ver anunciando muñecas. Antes era una niña delicada, buena, que hacía sus pinitos en la publicidad, y desde que hizo el papel de la niña endemoniada, la gente en la calle la tenía miedo, se cruzaban de acera cuando veían... No me extraña que era una niña normal y corriente. A mí me da lo mismo, sinceramente, pero a mí no me extraña. Yo veo a Linda Blair y me cambio de acera. Bueno, pues eso también influyó mucho en su vida y en sus posteriores películas, en las que no tuvo ningún éxito. Ningún éxito. La historia real, ya casi todo el mundo lo conoce, ese caso que William Peter Blatty, al hacer esa maravillosa novela que seguro que Javier tiene muy cerca, con esa portada que da miedo, editada por... Novela que vendió 13 millones de copias en los Estados Unidos. Oye, ¿qué portada tienes tú cerca? ¿Con qué dibujo? ¿Qué sale en la portada? Pues es ese extraño dibujo que hizo Plaza y Janés para la edición española. ¿Cómo no? De la primera edición.
y que uno tarda en acostumbrarse a la imagen y saber que eso es es el pecho de un sacerdote, ¿no? El busto de un sacerdote. Da miedo, realmente. El exorcista. Bueno, pues el caso real, años 40, un niño y una niña, Robbie Mannheim, y un exorcismo. El documento es estremecedor. En su día ahondamos en este caso. La historia del padre sobrino, y recuperas un fragmento de nuestro compañero Pepe Ortiz, que es antológico, Diego. Sí, el padre sobrino era un jesuita español que fue testigo indirecto del exorcismo más famoso de la historia, el de Robbie Mannheim, que dio lugar, como decís, en el que se basó William Peter Blatty para escribir El exorcista. El padre sobrino conoció a los sacerdotes reales que realizaron el ritual en el que está basada la película, y en esta entrevista de 1987, quizá la última que concedió, y procedente del archivo del periodista Pepe Ortiz, pues nos cuenta lo que él pudo vivir en primera persona. Una auténtica joya del túnel del tiempo. Son 2 minutos, os pido mucha atención. Está hablando un sacerdote al buen compañero Pepe Ortiz, un gran scoop periodístico en el mundo del misterio, contándole que él en Georgetown conoció a los sacerdotes que hicieron el exorcismo real. Mucha atención, por favor, porque esto es oro puro radiofónico. Es una película que ha tenido su resonancia en su momento oportuno, que es la famosa película del exorcista, que no es una película de ficción, sino que se basa en un hecho real. Y sobre hecho real sí tengo yo datos de primera mano. Y de primera mano es que yo he vivido en Estados Unidos 12 años y he sido profesor de la Universidad de Georgetown, donde ocurrieron estos hechos. Porque estos hechos ocurrieron allá. Y el exorcista era un compañero mío. Las manifestaciones fueron primeramente ruidos, movimiento de enseres, del ajuar doméstico, golpes, en fin, algo que se puede explicar y que se estudiando, investigando muy detalladamente de dónde podían proceder los ruidos. Incluso se hizo un estudio sobre el subsuelo de Washington, el cercano allá, de dónde podían provenir los ruidos más o menos con eco, y se encontró que no tenía explicación ninguna. Luego los movimientos inmediatos de los objetos de la cama, etcétera, la fuerza que desarrollaba ese individuo, tenía una transformación de su aspecto físico extraordinaria, hacia lo horrible, hacia lo deforme, hacia lo espantoso, que hablaba en un idioma no inteligible, que resultó ser a veces un idioma antiguo, del cual no se conoce ahora la técnica para hablarlo, pero se conoce que el idioma era antiguo y contemporáneo de Cristo. Avisaba de sucesos lejanos que no podía tener conocimiento por ningún otro, porque no eran cosas que había dicho la radio. Además estábamos en un tiempo cuando esto ocurría, donde había poquísima información por radio y nada de televisión. Esto es anterior a la presencia de la televisión. Y conocía sucesos, como ejemplo, tal persona acaba de morir, no sé, situada a miles de kilómetros, y se comprobó que era verdad, y está aquí conmigo en el infierno. Eso decía, esto no sabemos si era verdad o no, podíamos comprobarlo primero, que había muerto, que estuviera en el infierno, eso no se puede comprobar, pero decía cosas de este tipo para aterrorizarlo. Todo este señor, en el momento del Viernes Santo, dice, yo te mando en nombre del Dominus Jesus, lo dice en latín, que salgas de esta criatura. Y en ese momento el niño abre los ojos y dice, padre, se ha marchado. Y a partir de ese momento no tiene ninguna manifestación. Poco hay que añadir al testimonio del padre sobrino, contándolo con enorme entusiasmo e impresión. El exorcismo de un niño, Robbie Mannheim, del que hay algún nuevo dato impresionante de su familia y la conversión de su propia familia. Es curiosísimo. Hay que recordar que este niño nace en 1935, cuando ocurre el exorcismo, cuando empiezan a realizar el exorcismo, tiene 13 años. Hay datos a los que hemos accedido, Iker, que son curiosos. Por ejemplo, unas semanas antes de que el niño entrara en ese estado en el que su cama se movía, en el que algo le rasgaba la piel del cuerpo, sobre todo del pecho y de la espalda, hay una gripe muy fuerte que hace que muchos niños tengan que ser ingresados en el hospital. Entre ellos, Robert Mannheim. Robbie, cuando estaba ingresado en el hospital una de las noches, los niños empezaron a llorar, los que estaban en su misma habitación. Llamaron a las enfermeras, incluso algún padre que estaba cuidando de su hijo al lado de la cama, vieron como este niño, al parecer, tenía unos ojos salidos de las órbitas, parecía estar en completo estado de rigidez
y de su garganta salían palabras como, y lo describen los propios testigos que estaban allí, el padre de uno de los niños, como si tuviera un hombre adulto dentro de su cuerpo. Su familia era del Ku Klux Klan. Su padre era un miembro del Ku Klux Klan que dejó de serlo cuando a Robert Mannheim para hacerle el exorcismo, tenían que bautizarlo. Un bautizo que suele durar 15 minutos, en el caso de Robbie duró más de 2 horas porque era imposible que entrara en la iglesia y después toda la familia se convirtió al catolicismo. Bueno, mazazo final, podríamos decir, la escena que ha contado Carmen del hospital. Compañero Diego Marañón, una vez más, el túnel del tiempo, mágico, atemporal, adimensional. Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a Carlos Revuelta, técnico en Torrelavega. Un abrazo, Iker, y solo 10 segundos para contarte que La sombra del exorcista es alargada el próximo 30 de septiembre, vuelve a las pantallas de todo Estados Unidos solo durante una noche. Un placer. Como siempre, fabuloso el trabajo. Nuestro compañero, nuestro buscador en el tiempo, Diego Marañón. Don Javier Sierra, que le dejamos descansar. Yo estaría ahora un poquito inquieto, con el exorcista tan cerca. Igual es buen momento para empezar a paladearlo. Javier Sierra desde Málaga, nuestro querido compañero, nuestro fichaje estelar este año. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, apago los flexos y la biblioteca en la que estoy se vuelve oscura. Buenas Genial, noches. como siempre, nuestro compañero Javier Sierra.